Mientras la mayoría de la gente sigue las noticias como si fueran una serie de episodios sin conexión, en el corazón de Jerusalén se está moviendo algo que la Biblia describe con palabras tan precisas que obligan a mirar de otra manera. La reconstrucción simbólica y práctica de un templo, la confección de utensilios sacerdotales, la cría de una vaquilla roja, el entrenamiento de levitas. Todo eso no son meros proyectos arqueológicos o religiosos, son piezas que encajan con un tejido profético que, según las Escrituras, necesita existir para que ciertos eventos finales se cumplan. La pregunta que te traigo hoy, que es el eje de este mensaje, es directa y urgente. Lo que está por venir, Israel y su adoración al anticristo. ¿Eres parte de la primera generación? No digo esto para sembrar miedo, sino para despertar discernimiento. Si naciste en las últimas décadas, podría ser de la primera generación que vea en su tiempo de vida el montaje de condiciones que la profecía describe como preparatorias del período conocido como la Gran Tribulación. Hablo a creyentes, a buscadores serios de la verdad, a hombres y mujeres que no se conforman con titulares. Necesitamos estudiar, orar y actuar con claridad. Permíteme mostrarte por qué esta no es una lectura alegórica sin consecuencias, sino una cadena de hechos y textos que se corresponden de manera inquietante. En los últimos años han surgido organizaciones y líderes que trabajan activamente en la recreación de los elementos del culto del templo. El Instituto del Templo, una voz pública y organizada, ha producido réplicas de vasos y vestiduras sacerdotales, ha mostrado planos y modelos 3D de un posible templo futuro, y ha documentado procedimientos rituales que antes parecían confinados a páginas antiguas. Se habla de vaquillas rojas, grupos religiosos han llevado a cabo programas para identificar y criar hembras bovinas que cumplan las estrictas condiciones rabínicas para la paraja duma. Hay jóvenes sacerdotes y levitas que se forman públicamente aprendiendo cómo ofrecer sacrificios y custodiar el culto. Figuras públicas desde rabinos hasta activistas han concedido entrevistas y han sido citadas en reportes y documentales. Jim Richman y el rabino Yitzhak Mamo son nombres que aparecen en ese mapa contemporáneo. Sus declaraciones y apariciones han alimentado la sensación de que la reconstrucción del culto sacrificial ya no es solamente un sueño teórico, sino una posibilidad tangible. Al margen del debate político sobre quién, cómo y con qué autorización se erigirá un edificio en el monte del templo, temas sensibles que requieren prudencia y respeto. Lo que importa a la lectura profética es que existan los elementos necesarios para que se cumpla lo que Daniel y Jesús llamaron la abominación desoladora. La pregunta clave es simple. La profecía habla de una profanación en un lugar sagrado mientras se restablecen sacrificios. Si hoy existen proyectos y recursos que hacen creíble el restablecimiento de un culto semejante, no estamos obligados a considerar la posibilidad de que estemos ante el comienzo de esa misma cadena. Antes de seguir, un recordatorio práctico. Si este tema te interpela, te invito a suscribirte y seguir este canal para no perder los análisis que vendrán. Compartir información verificada y formar comunidad de estudio y oración es una respuesta responsable en tiempos como estos. Volvamos a las escrituras que dan forma a esta interpretación. En Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel habla con Daniel acerca de 70 semanas, palabras que en la tradición interpretativa a la que me adhiero como expositor se toman como semanas de años. Cada semana equivale a 7 años. Así, 70 semanas suman 490 años en un marco histórico profético mayor. Dentro de ese conjunto se habla de un período de 70 semanas que culmina con acontecimientos decisivos para el pueblo y la ciudad santa. Más particularmente, Gabriel señala que en la última semana habrá una confirmación de un pacto por una semana entera y que a la mitad de esa semana se detendrán los sacrificios y las ofrendas. Esa cesación ritual es el corazón de lo que la profecía llama la abominación desoladora, una profanación que invalida o interrumpe el culto legítimo en el lugar santo. Jesús en el discurso profético de los Evangelios retoma esa advertencia de Daniel. En Mateo 24 remite a la abominación desoladora y da una orden clara.
Quien lea, que entienda, y quien la vea, que huya. Jesús no convierte eso en mera metáfora, lo coloca como un signo concreto que precede tiempos de tribulación y exige una respuesta práctica. Por tanto, no estamos frente a una simple curiosidad teológica. La Biblia conecta un lugar, una práctica, el sacrificio y un suceso de profanación con un tiempo de prueba que obliga a elegir. Es por eso que la existencia de proyectos y utensilios vinculados al culto del templo actual despierta la atención de quienes leemos la Escritura con literalidad en estas cuestiones. Hay además otros marcadores temporales en la profecía que Daniel y el apóstol Juan aportan y que cuando se ponen en paralelo forman una cronología coherente en la interpretación historicista futurista que defendemos. Daniel habla en su capítulo 12 de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y también menciona los 1290 días en otro pasaje. El apóstol Juan, en Apocalipsis, utiliza expresiones equivalentes. 42 meses y 1260 días aparecen como períodos de persecución y potestad de la bestia. Los números coinciden en la idea de una división del último período que incluye un punto medio de crisis. 3,5 años son la mitad de una semana profética de 7 años, y esos 3,5 años aparecen repetidos con distintas designaciones temporales en los textos. No digo esto para impresionar con cifras, lo digo para subrayar que la Escritura usa ritmos y medidas recurrentes para describir cómo se desarrollarán los acontecimientos finales. Casi como un ensayo de lo que vendrá, la historia registra un antecedente que los profetas consideraron significativo. Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C., profanó el templo de Jerusalén, erigió un altar pagano y prohibió los sacrificios. Los judíos de aquel tiempo vivieron una crisis que la literatura bíblica y apócrifa registraron como una abominación que trajo desolación. Los comentaristas de Daniel siempre han leído ese evento como un cumplimiento parcial y tipológico. Antíoco fue un anticipo, una sombra, una prefiguración de un mal mayor que se manifestará en los tiempos finales. Si el pasado ofreció un modelo, el futuro puede traer el original perfeccionado, mayor alcance, tecnología más sofisticada, capacidad de control más universal. ¿Quién será el actor central en ese tiempo? La Escritura lo nombra con claridad, un hombre de poder, un líder que se presentará como Salvador, y sin embargo se opondrá a Dios. El Nuevo Testamento lo llama Anticristo, y la visión apocalíptica lo describe como la bestia que requiere adoración universal. Las cartas paulinas advierten sobre un misterio de iniquidad que ya actúa en la historia, y el Apocalipsis pinta un cuadro en el que el poder político, el engaño religioso y la coacción económica se unen para imponer una idolatría global. No entraré en identidades concretas ni en especulaciones de nombres. La prudencia bíblica prohíbe fijar fechas o señalar a personas sin base sólida. Lo que sí podemos y debemos observar son los rasgos: un pacto de prosperidad y paz que será roto, una paz que prepara la lealtad, una seducción que promete seguridad y trae esclavitud, una exigencia de culto que reemplaza a la adoración legítima. ¿Cómo podría articularse ese mecanismo en el mundo contemporáneo? Aquí el análisis no es profecía pura, es observación de realidades tecnológicas y políticas. Hoy vemos avances en sistemas de identidad digital, economías cada vez más sin efectivo, plataformas que concentran la gestión de datos, tecnologías biométricas e implantes experimentales. Ninguna de estas cosas en sí misma es maligna, muchas aportan eficiencia y seguridad, pero combinadas con una estructura política o religiosa que pretenda controlar el acceso a bienes, servicios o participación social mediante alguna forma de marca o identificación, crean una infraestructura que podría facilitar la imposición descrita en Apocalipsis. Por eso no es imprudente señalar la relación entre la evolución técnica y la posibilidad de que una exigencia de lealtad y adoración adopte herramientas que hoy nos parecen de ciencia ficción. No todo lo que se mueve en la esfera tecnológica o política apunta hacia la bestia. Muchas iniciativas son neutrales o buenas.
La responsabilidad del creyente es discernir y no convertir probabilidades contemporáneas en certezas apocalípticas sin matices. Hay una fina línea entre la vigilancia espiritual y la paranoia conspirativa. Debemos mantener la cabeza fría y el corazón despierto. Discernimiento no es especulación, es observar a la luz de la Escritura y prepararse sin renunciar a la caridad y al respeto por las personas y por las instituciones religiosas diferentes de la nuestra. Volvamos a la dimensión específicamente israelí del problema que planteamos en el título. Que existan planes tangibles para un templo, renders, utensilios, formación de sacerdotes, no nos obliga a creer que todo sucederá de la noche a la mañana. Sin embargo, pone en la mesa una cuestión teológica y pastoral decisiva. Si el templo físico vuelve a ocupar un lugar central en la vida religiosa, entonces el escenario de la abominación desoladora recupera su viabilidad literal. No es lo mismo leer Daniel como símbolo que enfrentar la posibilidad de que los elementos rituales vuelvan a existir en su forma física. Para quien toma la Biblia en serio, esa diferencia transforma la manera de interpretar las noticias de Oriente Medio. No podemos esquivar, además, los indicadores geopolíticos. La era contemporánea ha visto un retorno masivo de judíos a la tierra de Israel, un resurgimiento del hebreo como lengua viva, acuerdos internacionales que normalizan relaciones diplomáticas con Israel y un interés renovado en la ciudad de Jerusalén como epicentro religioso y político. Estos hechos, de nuevo interpretables de muchas maneras, encajan con las señales que la tradición escatológica ha esperado como precursores de los últimos tiempos. No digo que todos estos signos conviertan a alguien automáticamente en miembro de la primera generación. La pertenencia generacional, en sentido espiritual, no es un pasaporte de salvación. Pero sí podemos afirmar que el conjunto de acontecimientos contemporáneos torna plausible que quienes vivimos hoy seamos testigos del armado del escenario profético que Daniel y Jesús describieron. Esto plantea una tensión moral y pastoral. Por un lado, hay que reconocer la dimensión histórica y espiritual de lo que está en juego, la posible restauración de prácticas sacrificiales y la exposición pública de utensilios sagrados. Por otro, hay que resistir la tentación de convertir a grupos o pueblos enteros en villanos de un relato escatológico. La Escritura no enseña a odiar a los pueblos, sino a amar al prójimo y a proclamar la verdad con humildad. Debemos hablar con rigor y sin sesgo. La reconstrucción del culto no es sinónimo automático de una conspiración malévola por parte de judíos o de cualquier otro grupo. Es contra eso un elemento teológico que puede ser usado para bien o para mal, dependiendo de quién lo manipule y con qué intención. Permíteme ahora conectar dos puntos que a menudo se mantienen separados: la cronometría profética y la experiencia práctica de la gente. Daniel indica períodos definidos, semana, media semana, días contados, y el Apocalipsis repite esas medidas con imágenes de persecución y resistencia. Para el creyente, esto no es un juego de números, es una exhortación a vivir con urgencia y prudencia. Si hay una semana profética de 7 años, y si esa semana incluye una ruptura a la mitad donde los sacrificios cesan, entonces hay un tiempo en que la práctica religiosa se convertirá en prueba de fidelidad. La pregunta pastoral que debemos hacernos no es ¿qué fecha será?, sino si esto sucede, ¿cómo viviremos? ¿Cómo estaremos preparados? ¿Cómo compartiremos el Evangelio sin ingenuidad ni terror? Aquí emerge otra dimensión que no podemos eludir: el papel de la fe y el testimonio cristiano en un contexto donde la adoración verdadera será confrontada por falsificación. La Escritura promete que habrá señales de engaño, milagros falsos, falsos profetas, y que la soberanía de Dios no se relativiza por el espectáculo. La esperanza cristiana no depende de nuestra capacidad de prever cada detalle, depende de la certeza de que Jesús venció y que su retorno traerá justicia definitiva. Pero esa esperanza no es pasiva, exige testimonio activo. Si la narrativa profética nos pide mirar los acontecimientos con seriedad, también nos llama a vivir de forma que otros puedan encontrar la verdad en nosotros cuando el ruido aumente.
A estas alturas quizá te preguntas, ¿qué significa ser primera generación en este contexto? No me refiero a un derecho por nacimiento, ni a un sello mágico que garantice la salvación. Ser de la primera generación es, en primer lugar, experiencia histórica, nacer en una era en la que las condiciones externas, retorno del pueblo, reconstrucción simbólica del culto, tecnología de control, acuerdos políticos, hacen posible el cumplimiento literal de ciertas profecías que durante siglos parecían lejanas. En segundo lugar, ser de la primera generación implica una responsabilidad pastoral. Si estamos presentes cuando estos engranajes se mueven, entonces tenemos la tarea urgente de testificar, de preparar a otros, de orar con más intensidad y de vivir con sobriedad. Ser de la primera generación no salva a nadie, pero ser indiferente en esta generación puede costar a muchos el oído para escuchar el Evangelio cuando más se necesitará. No quiero cerrar este segmento sin señalar un punto que suele pasarse por alto. La abominación desoladora no es solo un acto físico de profanación, es un acto teológico. Lo que se profana no es solo un edificio de piedra, sino el orden divinamente instituido del culto. Por eso la reacción que Jesús prescribe, huir, estar alerta, no dejarse engañar, es de naturaleza espiritual y práctica. En tiempos de crisis, la Iglesia no debe tratar de ser un club de observadores ni un grupo de teorías. Debe ser comunidad de fe que clama por arrepentimiento, que proclama el Evangelio con claridad y que acompaña a los vulnerables con misericordia. Habiendo dicho todo esto, nos encontramos en el punto donde la narrativa histórica y la interpretación profética comienzan a converger con elementos técnicos y políticos contemporáneos. Hemos visto la existencia de réplicas y utensilios, la intención de formar sacerdotes, la cría de vaquillas rojas, la circulación de planos y modelos y la aparición pública de voces que apoyan estas iniciativas. Hemos revisado la estructura básica de la profecía de Daniel y su eco en las palabras de Jesús y en el Apocalipsis. Hemos considerado el precedente de Antíoco Epífanes como sombra histórica, y hemos puesto en diálogo estos datos con tecnologías y acuerdos modernos que podrían facilitar la imposición de un sistema de adoración que requeriría lealtad y, en última instancia, una marca económica o identificativa. Lo que viene a continuación es la parte más delicada y decisiva, describir con más detalle el perfil del anticristo y cómo exactamente podría presentarse la exigencia de adoración, sin caer en sensacionalismos y sin inventar escenarios. Es crucial ahora separar lo que la Escritura claramente señala de lo que son conjeturas plausibles basadas en los desarrollos tecnológicos y políticos. Antes de adentrarnos en ese terreno, debemos repasar una vez más lo que la Biblia nos exige en estos tiempos: sobriedad, testimonio, oración y misericordia. No se trata de preparar refugios secretos ni de alimentar temores, se trata de estar despiertos, de vivir con coherencia y de anunciar la esperanza. Hay, sin embargo, otra pieza práctica que no podemos obviar y que enlaza directamente con el debate contemporáneo: la cuestión económica. Las imágenes apocalípticas de control y marca no son simples símbolos aislados, están vinculadas a la capacidad de un sistema para condicionar la vida cotidiana. En una época donde los pagos digitales, los sistemas de crédito y las plataformas globales median buena parte del intercambio humano, la posibilidad de que una autoridad intente vincular la participación económica a la lealtad religiosa debe ser tomada con seriedad, aun cuando no sea inevitable. Por eso nuestras comunidades deben educarse, fortalecer su dependencia en Dios y cultivar redes de solidaridad que minimicen la vulnerabilidad en caso de coacción económica. Al mismo tiempo, hay una dimensión evangelística que no admite demora. Si la profecía anuncia un tiempo de engaño y de pruebas, esa profecía también es una llamada a predicar hasta que sea posible. No es cuestión de utilizar el miedo como herramienta, sino de presentar la verdad del Evangelio con claridad amorosa, de acercarse a los que no conocen a Cristo y de hacerlo ahora, mientras el tiempo lo permite. La urgencia profética no es casualidad. Recuerda que Jesús dijo que el Evangelio debía ser predicado en todo el mundo antes del fin. Por tanto, cualquiera que se pregunte si pertenece a la primera generación, tiene también una oportunidad.
ser un testigo activo en una época crítica. Estamos ahora en el umbral de una descripción más detallada del anticristo, su modus operandi, su alianza con poderes políticos, su recurso a señales y maravillas, su intento de sustituir la adoración legítima por un culto global. Es allí donde quiero detenerme por un momento para subrayar algo que no puede olvidarse. Todas estas cosas, por terribles que sean, están sujetas a la soberanía de Dios. El Apocalipsis no es una carrera de desesperanza, es una garantía de que la historia tiene un final justo. La bestia puede ocupar el centro del escenario por un tiempo, pero la Escritura es enfática. Su reinado tiene un límite, y al final vendrá juicio. A esta altura tal vez te preguntes cuán cerca estamos o cómo reconocer los pasos concretos que indicarían que la profecía pasa de posibilidad a realidad. Hay señales que ya hemos mencionado y otras que requieren vigilancia estrecha, acuerdos internacionales que legitiman un estatus religioso, actos públicos que restablezcan sacrificios, gestos simbólicos como la presentación de utensilios sagrados o la celebración ritual en un lugar que el mundo reconoce como el monte del templo. También hay señales más sutiles, discursos que prometen una paz durable a cambio de concesiones, políticas que subestiman los derechos religiosos básicos y movimientos culturales que elevan el humanismo y el nacionalismo a la categoría de religión sustituta. Todos estos elementos en conjunto son los que el creyente debe observar con discernimiento. Y sin embargo, repito con humildad pastoral, no todo lo que se mueve hacia el templo será necesariamente la prefiguración del anticristo. Muchas voces sincereas desean un retorno al culto legítimo por razones piadosas, sin intención de llevar a nadie al error. La Escritura nos pide distinguir entre lo que es santo y lo que es profanación, entre la intención auténtica y la manipulación. Nuestro trabajo es orar, estudiar, testificar y sobre todo amar a las personas atrapadas en confusión espiritual, sin exotizar ni demonizar a comunidades enteras. Ahora, antes de seguir y entrar en la anatomía precisa del engaño del que la Escritura habla, cómo convencerá el mundo, qué formas de falso milagro empleará, cómo mezclará religión y política para exigir adoración y marca, debemos recordar que estamos discutiendo con el título siempre presente: lo que está por venir, Israel y su adoración al anticristo. ¿Eres parte de la primera generación? Si lo eres, tu tarea no es adivinar fechas ni alimentar pánicos, sino armarte de discernimiento, preparar tu testimonio y colaborar con otros en la obra de evangelización y cuidado. En la próxima sección profundizaremos en los rasgos del anticristo según las Escrituras y examinaremos los indicadores contemporáneos que sugieren el inicio del proceso de seducción global. Pero antes de llegar allí, conviene detenerse un instante en la figura histórica que dejó la huella más polémica, Antíoco Epífanes, y lo que su actuación puede enseñarnos sobre la voluntad humana de sacrificar la verdad por la apariencia de poder. Antíoco Epífanes no fue una casualidad en la historia, fue una advertencia en carne y hueso. Fue un gobernante que, movido por ambición y por la lógica imperial de imponer una cultura dominante, decidió profanar aquello que representaba identidad y pacto para un pueblo. Ordenó que se erigiera un altar pagano dentro del recinto santo, prohibió los sacrificios prescritos por la ley y presentó una falsa religiosidad como sustituto del culto verdadero. La reacción fue inmediata: revuelta, purificación, una recuperación parcial del santuario, y en la memoria judía el recuerdo de una profanación que dejó una herida espiritual profunda. Ese episodio se convirtió, lo repito porque es central, en una tipología que la Escritura utiliza para señalar cómo actúa el mal, no siempre con gritos y espadas desde el principio, sino muchas veces con leyes, símbolos públicos y una narrativa seductora que busca normalizar la sustitución de Dios. ¿Qué aprendemos de ese ensayo histórico? Primero, que la profanación puede venir revestida de legalidad y de aparente orden. Antíoco no solo ordenó la profanación, la legalizó y aseguró su vigencia con el peso del poder estatal. Segundo, que la profanación atacó la adoración legítima, no fue un mero choque cultural, fue una sustitución ritual que pretendía apagar la voz del pacto.
Tercero, que la respuesta fiel fue costosa pero posible. Hubo quienes resistieron y preservaron la identidad del pueblo. Estas lecciones importan hoy porque la Escritura nos muestra que los patrones se repiten con mayor escala y sofisticación en la consumación de los tiempos. No se trata de buscar paralelismos puntuales para asustar, se trata de reconocer cómo la historia revela modos habituales del engaño. El anticristo, la figura que resume esa oposición a Dios en la era final, tendrá rasgos que tienen eco en esas lecciones. No será simplemente un tirano absurdo, será un estratega con habilidad para negociar, publicar narrativas y ofrecer soluciones que la gente anhela. La Escritura lo describe como aquel que confirmará el pacto por una semana, la semana profética de 7 años, que tendrá poder hasta cierto tiempo y que exigirá adoración. Pablo advierte sobre el hombre de pecado que se presenta como alternativa y que actúa mediante engaño y poder visible. Juan en su Evangelio y en Apocalipsis nos muestran la dinámica, poder político, culto impuesto y persecución de los que se niegan a adorar la imagen o aceptar la marca. No hay una contradicción entre estas descripciones, solo enfatizan diferentes facetas del mismo peligro. ¿Cómo funcionará, en términos prácticos, ese mecanismo de seducción? El guión más probable, según la combinación de textos y la observación de tendencias contemporáneas, consta de varios actos concatenados. Un actor mediador de gran carisma propondrá un pacto de paz. Las naciones agotadas por conflictos o económicas desesperadas verán en ese pacto una solución providencial. Ese pacto permitirá o facilitará la reconstrucción de estructuras religiosas y la normalización de prácticas que, hasta entonces, parecían imposibles por razones políticas o religiosas. El templo físico o su reemplazo cultural se restablecerá en forma que, para muchos, parecerá legítima. Durante una primera mitad de la semana profética, el culto podrá funcionar. Ofrendas y sacrificios serán restablecidos en un contexto que, a ojos humanos, tendrá cierto brillo restaurador. Pero a la mitad, la traición, lo que al principio consolidó la lealtad, ahora servirá para controlarla. Un acto de profanación será introducido, la abominación desoladora, que invalidará la adoración genuina y exigirá adoración hacia otra figura. A partir de ahí, la presión para conformarse al sistema aumentará. La coacción puede volverse económica, social y espiritual. La economía es la palanca más prudente para comprender la coacción. En los textos apocalípticos, la bestia controla los medios de subsistencia. No es un detalle ornamental, es un mecanismo práctico de dominio. Hoy vivimos una era de digitalización acelerada de las transacciones, pagos electrónicos, sistemas de identidad digital, plataformas que concentran servicios y propuestas de monedas digitales gestionadas por bancos centrales. Todo esto, combinado con tecnologías biométricas y sistemas de verificación de identidad, crea la infraestructura técnica para condicionar el acceso a bienes y servicios a criterios que una autoridad podría establecer. Una autoridad que combine poder político, influencia religiosa y control tecnológico tendría, de hecho, herramientas con las que imponer exclusión económica a los que rehúsan adorar o a los que se resisten a aceptar su sistema. No afirmo que toda tecnología sea perversa. Muchas de estas innovaciones facilitan el bien, pero tampoco puedo ignorar la posibilidad real de abuso. Imagina un contexto donde, para obtener empleo, ejecutar transacciones, recibir atención sanitaria o participar en la vida cívica, se exige una verificación ligada a una lealtad pública. Imagina además, no necesariamente de forma conspirativa, sino en un escenario de escalada, que esa verificación se complemente con un sistema religioso oficial que reclame adoración pública. La combinación de incentivos económicos y presión social es eficaz para forzar conformidad. Ese es el núcleo de la advertencia bíblica. La adoración puede ser instrumentalizada mediante la economía. Un elemento central y delicado que la Escritura presenta es la posibilidad de una resurrección o de una señal espectacular que convenga a las multitudes. La Biblia no provee un manual tecnológico, pero sí refiere que el engaño llegará acompañado de portentos que seducen. En Apocalipsis aparece el falso profeta, que realiza señales para hacer adorar a la bestia.
En los Evangelios se habla de señales y prodigios que muchos interpretarán como verificación de autoridad sobrenatural. En un mundo donde los medios de comunicación, la imagen digital y la producción de audio y video pueden falsificar realidades con gran habilidad, la capacidad de fabricar un asombro colectivo crece. La ética pastoral obliga a que miremos este punto con cautela. No todo prodigio es divino. El discernimiento espiritual anclado en la palabra será más necesario que nunca. En la práctica, ¿cómo puede un creyente o una comunidad prepararse sin caer en paranoia? Aquí propongo varias líneas de acción que, a mi juicio, combinan prudencia con fe activa. 1. Fortalecimiento espiritual. Cultivar una vida de oración sostenida y estudio profundo de las Escrituras. Memorizar pasajes clave que sustenten la esperanza y la resistencia. Enseñar a la Iglesia a reconocer los signos bíblicos con humildad intelectual y con arraigo en la palabra. 2. Comunidad y testimonio. Invertir en la fortaleza de las comunidades locales. Las redes de solidaridad serán esenciales cuando la presión aumente. No se trata de armar cúpulas aisladas, sino de que la Iglesia sea infraestructura social de apoyo. Alimento, cuidados, educación bíblica, acompañamiento pastoral. 3. Capacitación en evangelismo y apologética compasiva. No esperar a que la crisis golpee para comenzar a hablar de Cristo. Aprender a presentar el Evangelio de manera clara, amable y profundamente amorosa. No utilices el miedo como herramienta, utiliza la verdad y el amor. 4. Resiliencia práctica. Considerar formas legítimas de proteger la autonomía económica y la capacidad de subsistencia sin incurrir en ilegalidades. Apoyar economías locales, bancos comunitarios o formas de intercambio que fortalezcan la independencia frente a sistemas que podrían ser usados para coacción. 5. Discernimiento tecnológico. Estar informados sobre las tecnologías emergentes y sus implicaciones éticas. Esto no significa tecnofobia, significa educación. Líderes deben dialogar con expertos y con la sociedad civil para buscar marcos que protejan libertades básicas. 6. Oración por Israel y por los líderes. Orar con reverencia por los que toman decisiones en Tierra Santa y por los líderes de naciones. Pedir que Dios conceda sabiduría, paz y que los caminos de los hombres no se usen para promover idolatrías. 7. Protección pastoral. Preparar a la Iglesia para acompañar a los perseguidos, proporcionar formación en el soporte a familias de presos por su fe y mantener redes de oración intercesora que sostengan a los creyentes en momentos de prueba. Insisto, ninguna de estas medidas garantiza inmunidad mágica. No prometo calma absoluta ni libranza instantánea. La Escritura no asegura comodidad, pero sí promete presencia y victoria final. Desde esa seguridad actuamos, con sobriedad y con esperanza. Volvamos por un momento al criterio generacional planteado en el título. Si eres de la primera generación, ¿qué cambia en tu conducta? Cambia la urgencia, no la esencia de la fe. Cambia el modo de priorizar el testimonio, sin convertir la vida en un espectáculo de alarmas. Ser de la primera generación no te salva automáticamente, pero te da una responsabilidad ampliada. Testificar con claridad, movilizar recursos de discipulado, ser puente para aquellos que aún no conocen a Cristo. Es un llamado a hacer lo que siempre hemos sido, vivir como pueblo de misión en medio del mundo. En términos pastorales concretos, esto significa que nuestras predicaciones deben enseñar más Daniel, más los discursos de Jesús en Mateo 24-25 y más las cartas apostólicas que tratan la apostasía y la perseverancia, por ejemplo, tu 1 Tesalonicenses y 1 y 2 Juan. No para fomentar la fijación en los tiempos, sino para formar corazones capaces de sostenerse cuando lo que hoy parece improbable se vuelva plausible. Formación teológica es una forma de cuidado pastoral. También implica reflexionar sobre el lenguaje que usamos al hablar de Israel y de las comunidades judías. La Escritura nos ordena amar al prójimo y no cultivar odio. El hecho de que algunos actores políticos o religiosos participen en procesos que la Escritura trata no nos autoriza a demonizar a pueblos. Debemos distinguir con precisión, hablar de dinámicas escatológicas sin estigmatizar grupos humanos.
Nuestra invitación es a la conversión, no a la acusación. Hablemos ahora de señales contemporáneas con mayor concreción, no para alimentar la certeza, sino para orientar la vigilancia. Cuando veas acuerdos internacionales que mencionan cláusulas religiosas, cuando surjan actos públicos de restablecimiento ritual en lugares altamente simbólicos, cuando se legalicen estructuras que faciliten sistemas de identificación obligatoria y económicos digitales centralizados, cuando oigas discursos que prometen paz a cambio de concesiones religiosas o culturales importantes, presta atención. No todo eso será la culminación, pero si se juntan varios de estos factores, la probabilidad de que la profecía entre en fase visible aumenta. Observa con discernimiento, ora con constancia y actúa con amor. En el terreno internacional, la presencia creciente de voces que promueven la restauración del culto en Jerusalén no debe ser motivo para danza de júbilo ni para condena automática. Hay actores sinceros que buscan honrar la recuperación cultural y otros que buscan instrumentalizarla. Nuestra labor es separar la piedad genuina de la estrategia manipuladora. Recuerda que la abominación desoladora no es el templo en sí, sino la profanación que pretende suplantar la adoración verdadera. Permíteme ahora describir con mayor detalle el perfil de la resistencia cristiana en tiempos de persecución conforme a la Escritura. El libro de Apocalipsis describe a un remanente que no adora a la bestia ni acepta su marca. Estos fieles son descritos no como perfectos, sino como perseverantes. Lavan sus vestidos en la sangre del Cordero, no hacen acuerdos que comprometan su lealtad y se convierten en sal y luz en medio del mundo. La resistencia cristiana es práctica, cuida de huérfanos y viudas, proclama el Evangelio, ofrece hospitalidad a los perseguidos y mantiene sólidos anclajes comunitarios. Esa resistencia no depende de conspiraciones políticas, depende de vidas transformadas por Cristo. Esto nos lleva a una dimensión singular, el evangelismo en tiempos finales. Cuando la coacción se vuelva intensa, la fragilidad humana emergerá. Muchos buscarán respuestas rápidas, otros se cerrarán. La Iglesia debe estar preparada para presentar el Evangelio como esperanza sin condiciones. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por pertenencia a una generación, a un linaje o a una estrategia geopolítica. En el terreno práctico, esto exige que formemos discípulos que sepan hablar del amor de Dios con claridad, que acompañen a los que dudan y que no utilicen el mensaje para sembrar pánico. Hay quienes preguntan, ¿deberíamos crear refugios, movimientos clandestinos, preparar formas de resistencia armada? La Escritura no prescribe una receta militar para el discípulo. La historia cristiana registra ejemplos de resistencia no violenta y, en otros contextos, actos heroicos de defensa. De ahí, nuestra guía primordial es Jesús. En él encontramos altura moral y ejemplo de entrega. Prepararnos implica prudencia civil, solidaridad y, cuando convenga, participación en estructuras legales que defiendan la libertad religiosa, pero el llamado principal sigue siendo a una vida santa, al testimonio arriesgado pero amoroso y a la predicación del Evangelio. Quienes lideran deben pensar en planes pastorales realistas, sistemas de formación descentralizados, archivos de enseñanza distribuidos, hermanamiento entre iglesias nacionales e internacionales, apoyo psicológico a familias perseguidas y estrategias de comunicación que permitan la difusión del Evangelio aun cuando los canales principales sean controlados. La creatividad pastoral puede marcar la diferencia. La iglesia que súbitamente aprende a usar redes personales, proyectos de comida comunitaria y educación en pequeños grupos puede sostener a su gente cuando la estructura mayor se cierre. No puedo dejar de lado la pregunta que muchas personas llevan en el corazón. ¿Tengo esperanza personal? Sí, hermano, sí, hermana. La esperanza cristiana es radical y firme. La Escritura no nos deja en la incertidumbre eterna. Cristo vencerá. La bestia será juzgada. La muerte perderá su aguijón. El Apocalipsis concluye con la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, sin llanto ni dolor. Esa certeza no trivializa el sufrimiento presente, lo enmarca en una meta definitiva, la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Jesús.
Vivir a la luz de esa esperanza transforma nuestra manera de enfrentar la tribulación, no con miedo, sino con resolución. Al mismo tiempo, mantengo la advertencia práctica. La esperanza no sustituye la vigilancia. Ser ciudadanos del reino no nos exime de ser ciudadanos atentos. No es deshonroso preparar despensas, colaborar con redes de apoyo, aprender oficios que permitan autonomía económica o discutir políticas públicas que defiendan la libertad de culto. Todo eso puede y debe hacerse con el mismo espíritu con el que oramos, dependientes de Dios y responsables ante la comunidad. Hace falta aquí una palabra sobre el trato hacia judíos y hacia cualquier otro pueblo implicado en las dinámicas del templo y la nación de Israel. Como cristianos, nuestra postura debe ser doble: amor incondicional hacia las personas y discernimiento frente a actitudes o políticas que perviertan la verdad. El plan de Dios con Israel es parte de su historia redentora. Muchos creyentes ven en la restauración del pueblo y en su retorno a la tierra señales del plan divino. Sin embargo, nuestra responsabilidad también es evangelizar con sensibilidad histórica y cultural, ofreciendo el Evangelio sin desprecio y sin apropiarnos de la narrativa de dolor ajeno. El fin último no es una posición geopolítica, sino la reconciliación universal que solo Cristo puede traer. Antes de concluir, quiero abordar una tentación frecuente, la de convertirnos en coleccionistas de señales. Muchos buenos cristianos se dejan atrapar por el hábito de coleccionar noticias y encajar cada titular en una cronología apocalíptica. No digo que observar las señales sea inútil, digo que la señal debe conducir al arrepentimiento, no al examen técnico. El propósito último de toda interpretación profética es producir frutos de santidad y misión. Si la lectura de Daniel y Apocalipsis no te lleva a amar más a Dios y a las personas, entonces hemos fallado en el uso pastoral del conocimiento. Por eso la última parte de este mensaje es una triple convocatoria práctica. 1. Arrepiéntete y vuelve a Cristo. Si hoy adoras algo que no es el Señor, deja que Él te encuentre. La salvación es un acto personal, no depende de pertenecer a una generación, sino de abrazar a Jesús. 2. Prepárate y prepara a otros. Lee, estudia y enseña la Escritura con claridad. Forma grupos de estudio sobre Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis que sean serios y amorosos. No te conviertas en alarmista, conviértete en testigo fiel. 3. Actúa con caridad. Sirve a tu vecindario, ayuda a los necesitados, construye puentes. Cuando llegue la prueba, la iglesia que haya invertido en amor será la más sólida oposición al engaño. La pregunta que encabeza este mensaje: lo que está por venir, Israel y su adoración al anticristo. ¿Eres parte de la primera generación? No fue diseñada para generar orgullo generacional ni miedo paralizante. Fue planteada para despertar una responsabilidad. Si estás vivo en estos tiempos, haz que tu vida cuente en la obra del Evangelio. Si de verdad somos la primera generación que ven hacer condiciones nunca antes vistas, entonces que eso nos encuentre comprometiéndonos con la misión de Dios. Para cerrar, quiero dejarte con una promesa que nunca falla. Aunque la bestia parezca triunfar por un tiempo, el Cordero es vencedor. La Escritura afirma que al final toda rodilla se doblará ante Cristo y que el reino será suyo para siempre. Esa no es una consigna folclórica, es la sustancia de nuestra fe. Mantén tu mirada en Jesús, vive con integridad, ora y trabaja para que otros conozcan la verdad. Si este tema te ha tocado y quieres profundizar con recursos serios, un estudio bíblico descargable, un cronograma docente sobre Daniel y Apocalipsis y una comunidad de oración que se reúne semanalmente para interceder por la paz y la fidelidad, te invito a descargar el material gratuito que hemos preparado. Ahí encontrarás bibliografía, mapas, guías de estudio y propuestas prácticas para equipar a tu iglesia o grupo de amigos. Únete también a nuestra comunidad de oración si deseas compartir peticiones y recibir apoyo en la formación. El enlace está en la descripción. Permanece alerta, permanece fiel. No eres extraño a los ojos de Dios.
Tu generación tiene un papel que desempeñar en la historia redentora. Vive hoy para que, cuando lleguen los tiempos de prueba, tu fe brille como testimonio del poder de Cristo. Aquí termina mi palabra. Que la gracia y la paz del Señor Jesús te acompañen en cada paso, y que el Espíritu Santo te dé sabiduría para discernir y valentía para obedecer.